Como recordáis, comentábamos en análisis anteriores que cuando rompieran esa zona de los $60.000 podríamos llegar incluso hasta esta reacumulación de aquí. Es más, os pareció bastante interesante el hecho de que pudiera estar formando ese banderín bajista, como comentábamos en el análisis anterior, el cual sería estructurado más o menos de esta forma, graficado tal que por aquí, y que pudiera estar formando un banderín alcista, el cual tenía esa proyección que llegaba hasta los $100.000. Pero ¿qué pasa si os digo que esta proyección coincide perfectamente con el movimiento del activo valor refugio más famoso de todo el mundo, que no es otro que el oro? Pues puede que me toméis por loco, pero en realidad es así. Hoy vamos a ver por qué Bitcoin está replicando al milímetro el movimiento del oro y en qué me baso para decir esto, porque comentándolo en otros análisis y con otros analistas, gracias a esa comparación de Bitcoin con el oro, pudimos predecir esta bajada de aquí y esta segunda bajada de aquí. Pero no os preocupéis porque en breves lo vais a entender a la perfección y vais a ver también por qué este punto puede ser un gran punto de rebote para que el precio empiece a rebotar. Sin más dilación, empezamos con el análisis y vamos a bajar a temporalidad de 4 horas. Y bajo a esta temporalidad por una sencilla razón, y es que hay que entender que Bitcoin tiene muchísima menos capitalización de lo que viene siendo el oro. Es decir, los movimientos que se produzcan en Bitcoin van a ser mucho más acelerados que lo que viene siendo el oro. Esto, acompañado de lo que viene siendo la digitalización de lo que viene siendo los activos financieros, hacen que todos los movimientos que se produjeron en el oro sean exactamente iguales, pero con la diferencia de que se produce en un intervalo menor de tiempo. Por tanto, compararemos los gráficos de Bitcoin en 4 horas y el oro en diario, ¿vale? Porque debido a que el oro tiene más capitalización de mercado, tarda mucho más en darse los movimientos. Y Bitcoin, como tiene esa menor capitalización, en menos tiempo es capaz de producir el mismo movimiento que el oro. Otra cosa a tener en cuenta de este análisis es por qué comparo el oro con Bitcoin. Y viene siendo por una sencilla razón, que es que Bitcoin quiere ser prácticamente igual que el oro. Es decir, quiere servir como protección del capital y proteger así de lo que viene siendo la inflación, y también pretende darle ese valor a los legítimos dueños. Por tanto, así lo que hace es protegernos de la inflación y además consigue que el Bitcoin que poseemos sean directamente de nosotros. El oro sucede un tanto lo mismo, pero simplemente es de forma física. Por tanto, comparo estos dos activos porque digamos que Bitcoin es la evolución tecnológica de lo que viene siendo el oro. Comentado todo esto, poneros cómodos porque vamos a mirar movimiento por movimiento y vais a literalmente alucinar. Vamos en primer lugar a eliminar todos estos dibujos y si vemos esta última subida de Bitcoin, como podemos ver, provocó una tendencia alcista. En este caso, esta tendencia alcista se marcaría por esta zona, que es algo que muchos inversores no tienen en cuenta por la simple razón de que estas dos zonas son zonas de fake out o manipulación, al igual que estas salidas de toma de liquidez fuera de la tendencia. Si nos vamos al gráfico del oro en diario, vamos a esta parte de aquí, la cual también vamos a marcar a la perfección y vamos a marcar esta tendencia. Como vemos por aquí, la tendencia correcta sería esta zona de aquí. Voy a marcarla con exactitud, que quiero ser lo más exacto posible en este análisis. Y como vemos, tenemos dos tendencias. En este caso podemos diferenciar que hay una salida que no tenemos en cuenta y otra segunda salida en esta zona, pero vamos a estudiar el gráfico más a fondo y ya os dije que vamos a estudiar movimiento por movimiento. Entonces, como vemos por aquí, lo que hace es esa manipulación, es decir, comienza la tendencia en esta zona provocando esos dos mínimos de los cuales marcamos nuestra tendencia y después tiene como una especie de ruptura con esa vela de pullback que vemos por ahí con ese spike que nos puede dar a mala interpretación a la hora de analizar este movimiento. Y como vemos, después de esta formación de manipulación, lo que tiene es una
subida acelerada que termina en una formación de doble suelo, como podemos ver por aquí, la cual fue punto de manipulación también y tuvo un reingreso muy claro. Pero vayamos a ver qué sucedió en Bitcoin en temporalidad de 4 horas. Si nos vamos hacia abajo, vemos esa primera toma, tenemos en primer lugar esos dos puntos claros para marcar la tendencia y después tiene una especie de manipulación saliendo por fuera de la tendencia, la cual nos podíamos interpretar que nos íbamos hacia abajo por el simple hecho de ver este spike de aquí, que es más dejarme marcar con más precisión la tendencia, que la tengo mal marcada. Es el problema de hacer los vídeos en directo. Ahora sí, ya está perfecta y como vemos ese spike coincide justo con lo que viene siendo esa tendencia, por lo cual podríamos considerar ese spike como pullback y una forma de romper esa tendencia. Pero como vemos no fue así, hubo ese evento manipulatorio para confundir a los inversores y al final lo que consiguió fue reingresar con muchísima fuerza y tener una subida acelerada. Esta vela es una de las pruebas que a mí me hacen confirmar que este movimiento es exactamente al anterior, porque si buscamos en esta primera manipulación vemos que esta vela tiene un spike también a la zona tendencial, la cual hace pensar que puede ser un posible pullback para continuar a la baja. Después tiene ese movimiento acelerado del que hablamos. Si pasamos otra vez a Bitcoin, vemos el mismo movimiento acelerado que vemos por aquí, pero también quiero que tengáis en cuenta una cosa, que es básicamente que en el reingreso tenemos una vela de apoyo, es decir, justo en este reingreso acelerado tiene esta vela roja apoyándose en la tendencia, que es exactamente la misma vela que tiene el primer evento manipulatorio del oro. Vemos esta vela de apoyo que básicamente es reingreso, pullback y subida acelerada, y en este caso exactamente igual, reingreso, pullback y subida acelerada. Por tanto, y vemos otra coincidencia más de este movimiento, aparte de que tuvo un apoyo antes de romper en esa manipulación, que también se da en el oro con este apoyo que vemos de aquí antes de romper en esa manipulación. Pero si aún así no estáis tan convencidos de que está imitando el mismo movimiento, esperaros, porque ahora sí que vais a alucinar. Como comentábamos, tenía ese movimiento acelerado tal que así, y luego aquí Bitcoin tuvo una especie de rango en esta zona, que al final básicamente tuvo un rebote en la tendencia, un siguiente suelo y luego subida muy acelerada. Mirar estas pedazos de velas cuando estuvo esta subida de aquí. Si básicamente nosotros nos vamos al movimiento del oro, a la segunda manipulación que tuvo el precio, podemos ver otra formación de doble suelo, es decir, formó ese máximo en vez de formar un rango bajo básicamente a rebotar hasta la tendencia y formó un doble suelo, del cual nada más romper ese doble suelo rompió con mucha aceleración en el movimiento, como vemos en las velas. Por tanto, esta aceleración coincide con la aceleración del movimiento de Bitcoin. Obviamente en porcentaje y en aceleración va a ganar Bitcoin por la capitalización de mercado, pero a mí me sorprende que tenga la manipulación en el mismo sitio, y aún por encima también podemos dividir esta manipulación como primer mínimo, segundo mínimo, tercer mínimo, y si nos vamos al oro podemos ver tanto lo mismo. Mirar por aquí que tenemos el primer mínimo, segundo mínimo, tercer mínimo. Por tanto, ya vemos otra coincidencia más de cara a qué está sucediendo en el oro y qué está sucediendo en Bitcoin. Si aún no me creéis en lo que estoy diciendo, mirar el gráfico del oro. Básicamente, después de esta estructura que era muy parecida, tuvo esa subida acelerada y formó un máximo absoluto. Pero ¿cómo formó ese máximo? Pues básicamente primero tuvo esa subida a retestear con un máximo, tuvo una consolidación y luego formó el segundo máximo para luego ir directamente a la tendencia. ¿Qué sucedió en Bitcoin? Pues básicamente lo mismo, es decir, tenemos ese movimiento acelerado hasta estas cotas de aquí y luego formó ese primer máximo que vemos por aquí para tener esa pequeña consolidación y ese segundo máximo absoluto. Es más, si nos vamos otra vez al oro, podemos ver esos movimientos anteriores de volatilidad que veíamos en esta zona, y si nos vamos a Bitcoin también tenemos esos momentos volátiles antes de formar ese máximo histórico. Por tanto, todos estos patrones y estructuras coincidirían y confluirían muy bien con lo que había sucedido en el oro en temporalidad diaria. Pero lo más interesante de todo esto es que el precio de Bitcoin estuvo rangueando en esta zona, no hay ningún tipo de problema, pero eso sí, formando máximos inferiores. Por tanto, si nosotros nos vamos al oro,
oro, lo que hizo fue básicamente consolidar también en esa zona formando máximos inferiores, como vemos por aquí. ¿Hasta dónde? Hasta que llegó a este punto. Y aquí viene lo más interesante de la cuestión, que básicamente después de llegar a ese punto máximo de rebote, mirar qué pedazo de subida tuvo. Y diréis vosotros, vale, pero ¿cuál es este punto en Bitcoin? Pues básicamente nosotros aquí ahora debemos interpretar lo que vienen siendo las zonas, porque consideraremos esta zona como evento manipulatorio, es decir, esta zona no la tendremos en cuenta y, como todos sabemos, trazaremos nuestro Fibo desde la parte inferior del movimiento hasta la parte superior. Y casualidades de la vida que justo coincide a la perfección, y el Golden Pocket, que es el 618 de Fibonacci, fue el punto más óptimo que tuvo el precio a la hora de rebotar en esta tendencia. Es decir, resumiendo muy brevemente, tenemos una tendencia alcista detectada, rompió esa tendencia, fue a rebotar en los valores de Fibo, que como vemos por aquí tuvo bastante retesteo en esa zona del 382, formando eso sí ese banderín bajista del que hablábamos la última vez, el cual le dio la suficiente proyección para luego proyectarse en las cotas que estamos ahora. Y básicamente esto coincide muy bien con Bitcoin, es decir, estamos en ese banderín bajista, el cual sería esta proyección tal que por aquí, y si nosotros trazamos nuestro Fibo sin tener en cuenta la zona de descuento, que es esta zona de aquí, esa zona que no tuvimos en cuenta antes porque antes también tenía ese rebote que mirábamos en esta zona, trazamos nuestro Fibo sin contar esa pequeña manipulación y vais a ver en los puntos en donde estamos ahora. Este Fibo se trazaría más o menos desde aquí hasta el máximo superior, y como vemos tenemos esa interacción en el 382, pero nosotros lo que vamos a hacer es extender nuestro Fibo sin desplazarlo desde la zona. ¿Y qué ha ocurrido ahora exactamente? Pues que ha tenido un spike milimétrico a la zona del 618 de Fibonacci, el Golden Pocket. Y ya no solo eso, puede estar formando lo que viene siendo un doble suelo, y si por eso fuera poco, también parece que ha tenido un reingreso y un pullback al canal. Por tanto, esto podría darle bastante impulso al precio de cara a que fuera alcista, porque básicamente si sigue replicando el mismo movimiento que el oro, ahora mismo lo que le queda al precio es subir y cumplir la proyección del banderín alcista que mirábamos en el análisis anterior. Voy a poner para terminar este vídeo lo que viene siendo el gráfico del oro, porque si nosotros interpretamos que está copiando el mismo movimiento, veremos que ahora nos queda esa subida acelerada, esa ruptura pullback al canal, una especie de consolidación que le cueste romper esos máximos anteriores y de repente subida acelerada. Veremos si al final este análisis se cumple en esas zonas, pero por lo menos hay que estar siempre informados y ver si Bitcoin está replicando el movimiento de un activo muy parecido como el oro, porque así podríamos incluso llegar a aprovecharnos de ello, como he hecho yo hasta en 2 ocasiones. Dicho esto, un abrazo enorme a todos, espero que os haya encantado esta nueva visión o este nuevo análisis. Si ha sido así, reventar el botón de likes y recordar que si operáis Forex o Bitcoin tenéis en la descripción el enlace del exchange de Binance, donde podéis acceder hasta $5.000 de bonos totalmente gratuitos y que lo que ganéis es íntegramente para vosotros. Dicho esto, un abrazo enorme a todos y nos vemos en el siguiente análisis. Chao, chao.